En el tranquilo valle rodeado de colinas ondulantes y densos bosques, el pueblo de Esperanza fue una vez un lugar de risas y luz. Sus calles de adoquines bullían con vida, su plaza de mercado se llenaba de los sonidos de los comerciantes ofreciendo sus productos y los niños jugando. Los aldeanos eran conocidos por su amabilidad y camaradería, siempre listos para echar una mano o compartir una sonrisa. Pero eso fue antes de la maldición. Nadie sabía exactamente cuándo o cómo había comenzado. Algunos decían que era obra de un hechicero vengativo, otros susurraban sobre una promesa olvidada rota por los ancestros de los aldeanos. Cualquiera que fuera su origen, la maldición proyectó una sombra sobre Esperanza. La maldición drenó el color del mundo y la alegría de su gente. Los cielos estaban perpetuamente grises, los cultivos se marchitaban en los campos, y los aldeanos se movían en silencio, con sus corazones pesados de desesperación. Entre ellos estaba Finn, un niño curioso de 10 años. Finn siempre había sido diferente de los otros niños. Mientras ellos jugaban a las escondidas, él pasaba su tiempo creando pequeños inventos. Su padre, el herrero del pueblo, le había enseñado a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades y su madre, una tejedora, le había inculcado un profundo sentido de empatía y compasión. Pero incluso el espíritu de Finn había comenzado a disminuir bajo el peso de la maldición. Sus padres, una vez tan llenos de vida, ahora transitaban sus días con ojos vacíos y hombros caídos. Los ancianos del pueblo hablaban de la maldición en tonos apagados, sus voces teñidas de resignación. No hay esperanza para nosotros, decían. La maldición es demasiado poderosa. Finn se negó a creerlo. Aunque solo era un niño, sintió un chispazo de determinación encenderse dentro de él. Si nadie más intentaría romper la maldición, él lo haría. Una tarde, mientras Finn estaba sentado junto al fuego, notó una pequeña llama parpadeante en la chimenea. Danza y se tambaleaba, proyectando un cálido resplandor que parecía alejar las sombras en la habitación. Finn la miró, mesmerizado, y una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la maldición prosperaba con la desesperación y la oscuridad? ¿Y si la clave para romperla no era algún gran acto de magia, sino pequeños actos de bondad y luz? A la mañana siguiente, Finn se puso manos a la obra. Recogió pedazos de madera y metal del taller de su padre y comenzó a crear pequeñas linternas. Cada una era única, adornada con diseños intrincados. Mientras trabajaba, pensaba en los aldeanos y las historias que habían compartido con él a lo largo de los años. Pensó en el viejo Garrett, quien había perdido a su esposa por una enfermedad y ahora pasaba sus días solo. Pensó en Lila, la hija del panadero, quien había soñado con convertirse en pintora pero ahora pasaba sus días mirando las paredes en blanco de su casa. Pensó en sus padres, que habían dado tanto al pueblo. Cuando las linternas estaban listas, Finn salió al pueblo. Fue primero a la cabaña del viejo Garrett, donde encontró al anciano sentado en su silla, mirando por la ventana el cielo gris. Finn llamó a la puerta, y cuando Garrett la abrió, le entregó una de las linternas. «Esto es para ti», dijo Finn con una sonrisa. «Para iluminar tu hogar». Garrett miró la linterna, sus ojos llenos de lágrimas. Luego, Finn fue a la casa de Lila. La encontró sentada en su mesa de cocina, un lienzo en blanco frente a ella. Miró hacia arriba cuando él entró, sus ojos apagados y sin vida. Finn colocó una linterna en la mesa y le entregó un pincel. «Pensé que te gustaría esto», dijo. «Para ayudarte a ver los colores de nuevo». Los ojos de Lila se abrieron mientras miraba la linterna. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, y levantó el pincel. «Gracias, Finn», susurró. «Creo que empezaré a pintar de nuevo». Finn continuó su misión, visitando cada hogar en el pueblo. Con cada linterna, compartía una palabra amable o un recuerdo, recordando a los aldeanos la alegría que una vez conocieron. Poco a poco, la oscuridad comenzó a despejarse. Los aldeanos empezaron a sonreír de nuevo, a reír, a hablar entre sí. La plaza del mercado cobró vida con los sonidos de la conversación y la música, y los campos comenzaron a florecer con nueva vida.
Pero la maldición aún no estaba rota. Aunque los espíritus de los aldeanos se habían levantado, la sombra todavía persistía, un recordatorio de la oscuridad que una vez los consumió. Finn sabía que debía hacer más. Una noche, mientras los aldeanos se reunían en la plaza para encender sus linternas, Finn se paró frente a ellos y habló. Todos hemos sentido el peso de la maldición, dijo, con la voz firme y fuerte. Pero también hemos visto el poder de la luz y la bondad. Si trabajamos juntos, podemos desterrar la oscuridad para siempre. Los aldeanos escucharon, sus ojos llenos de esperanza. Uno por uno, levantaron sus linternas, la luz de cada una uniéndose a las otras para crear un resplandor brillante que llenó la plaza. Finn sintió una oleada de energía mientras la luz se hacía más y más brillante, alejando las sombras hasta que desaparecieron por completo. La maldición se había roto. Desde ese día, el pueblo de Esperanza fue un lugar de luz y alegría una vez más. Los aldeanos trabajaron juntos para reconstruir sus hogares y sus vidas, sus lazos más fuertes que nunca. Las linternas de Finn se convirtieron en un símbolo de su resistencia y unidad, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza. Y aunque Finn era solo un niño, había demostrado que incluso los más pequeños entre nosotros pueden ser héroes. A través de su creatividad, bondad y determinación, había mostrado el poder de construir un futuro más brillante. El poder de construir un futuro más brillante reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser encendido por una chispa de esperanza. Fin. En la costa escarpada de una tierra donde el mar se encontraba con el cielo en un baile interminable de olas y nubes, se encontraba un pequeño pueblo llamado Brisa Marina. Los aldeanos eran gente resistente, sus vidas modeladas por el ritmo de las mareas y los caprichos del clima. Pescaban en las aguas generosas, atendían sus jardines y se reunían por las noches para compartir historias bajo la luz del hogar. Pero la vida en Brisa Marina no estaba exenta de desafíos. El pueblo a menudo se veía azotado por feroces tormentas que llegaban del mar. En el corazón de este pueblo vivía una niña llamada Zefira. Era una niña tranquila, con el cabello tan salvaje como la brisa marina y unos ojos que parecían contener los cielos tormentosos dentro de ellos. Zefira siempre había sentido una conexión extraña con el viento. De bebé, se reía y aplaudía sus manos mientras las ráfagas de viento giraban a su alrededor, levantando sus mantas y juguetes en el aire. A medida que crecía, descubrió que podía convocar el viento con solo un pensamiento, guiándolo con sus manos y calmándolo con su respiración. Al principio, los aldeanos se mostraban cautelosos con el don de Zefira. Susurraban entre ellos, llamándola bruja o espíritu de la tormenta. Pero los padres de Zefira, amables y de corazón abierto, la animaron a abrazar sus habilidades. El viento es parte de ti, solía decirle su padre. Así como es parte de este pueblo. Úsalo sabiamente y nos traerá bien a todos. Zefira tomó las palabras de su padre en serio. Pasaba sus días practicando el control sobre el viento. Aprendía a convocar suaves brisas para enfriar a los aldeanos en los días calurosos de verano y guiar los barcos de pesca de vuelta a la orilla de manera segura. Pero su verdadera prueba llegó una fatídica noche de otoño, cuando se empezó a formar una tormenta. El cielo se oscureció a medida que la tormenta se acercaba, las nubes se arremolinaban como un caldero de tinta. Los aldeanos se apresuraron a asegurar sus hogares y botes, sus rostros marcados por el miedo. Zefira se paró en los acantilados observando el mar. Su corazón latía con fuerza mientras observaba la tormenta acercarse. Podía sentir el poder del viento creciendo, su energía crepitaba en el aire como electricidad. Sabía que si no actuaba, la tormenta destruiría todo lo que amaba. Tomando una respiración profunda, Zefira levantó sus manos y cerró los ojos. Concentró toda su energía en el viento, sintiendo sus corrientes y remolinos como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Comenzó a tejer el viento en una barrera protectora. La tormenta rugía contra ella, sus vientos aullaban y sus lluvias caían con fuerza, pero Zefira se mantuvo firme, su determinación inquebrantable. Durante horas, luchó contra la tormenta,
Su fuerza menguaba pero su resolución no vacilaba. Los aldeanos observaron asombrados cómo los vientos alrededor del pueblo se calmaban, la furia de la tormenta contenida por el poder de Céfira. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer atravesó las nubes, la tormenta comenzó a disiparse. Céfira bajó las manos, su cuerpo temblaba de agotamiento, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Los aldeanos se reunieron alrededor de ella, sus rostros se llenaron de gratitud y admiración. «Nos salvaste», dijeron, sus voces llenas de asombro. «Eres la guardiana del viento». Desde ese día, Céfira fue conocida como la protectora de Brisa Marina. Continuó usando su don para ayudar al pueblo, convocando suaves brisas para secar la ropa y vientos fuertes para impulsar los molinos. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un recordatorio de que incluso las fuerzas más poderosas de la naturaleza podrían ser aprovechadas para el bien. A medida que pasaron los años, Céfira se convirtió en una joven sabia y compasiva. Enseñó a los niños del pueblo a respetar el viento y a verlo no como un enemigo, sino como un amigo. Les mostró que incluso los más pequeños entre ellos podían marcar la diferencia, que incluso las fuerzas invisibles podían ser moldeadas con amabilidad. El pueblo de Brisa Marina prosperó, su gente unida por las suaves ráfagas del viento de Céfira y la esperanza que inspiró en cada corazón. Las tormentas aún venían, como siempre lo harían, pero los aldeanos las enfrentaban con valor y unidad. Sabían que contaban con una guardiana que siempre estaría entre ellos y los cielos tormentosos. Fin. Si te gustan nuestras historias, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias emocionantes todos los días. También puedes compartirlo con tu familia y amigos y escuchar la historia juntos. Te amo.